Pedro, te doy la bienvenida y voy a hacer lectura de tu currículum vitae reducido. Eh, el título de la charla va a ser Aplicación del Convenio de Budapest, adecuación a la regulación del país hermano de Chile. Bueno, Pedro es abogado magíster en Derechos y Nuevas Tecnologías, docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor de Chile, entiendo, Pedro. Ha sido sos diplomado en ciberseguridad de la Universidad de Chile, abogado en la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho de Nuevas Tecnologías y especializado en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Participa como director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y director ejecutivo del Consejo Chileno de Tecnología de la Información de Comunicaciones. Actualmente es consultor nacional e internacional en tecnologías, telecomunicaciones e innovación y docente investigador del Centro de Investigaciones en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. No sé si me ha quedado algo de qué nombrarte, Pedro. Yo te doy formalmente la bienvenida y las gracias por participar, y es un orgullo para nosotros. Está silenciado, Pedro. Ahora sí, ¿se escucha Ahora bien? sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Solo quedó un tema pendiente del currículum y es que fui viceministro de Telecomunicaciones de Chile. Entonces, Exacto. ¿por qué lo destaco? Porque justamente me tocó estar de viceministro de Telecomunicaciones cuando empezamos a aplicar el convenio de Budapest y ahí empezamos a hacer toda la estructura y por eso participé en la conformación de la Política Nacional de Ciberseguridad y ahí empezamos a expandirnos. Vos sabés que me había pasado de que tu cargo no lo tengo acá en el currículum vitae reducido, entonces por eso te di pie a que lo agregues, Pedro, y desde ya te pido disculpas. No, ningún problema. Yo siempre digo que los ex no son buenos, así que prefiero colocarlo. Pero bueno, bueno, en primer lugar quiero saludar, agradecer a toda la audiencia, a los participantes, por la invitación también. Y la presentación que voy a realizar es más bien para mirar cómo Chile enfrentó el tema de la ciberseguridad, cómo enfrentó a raíz del convenio de Budapest y cómo esto está escalando. Esto es como una suerte de dominó en que se han establecido ciertos avances normativos, regulatorios, conceptuales, que yo creo que es interesante que lo vean distintos países para ver al menos cómo Chile enfrentó este tema de la ciberseguridad, no tanto del punto de vista de la solución técnica específica, sino cómo existe una política pública y que además trasciende a los gobiernos. Es decir, hemos cambiado 2 veces de gobierno, ahora vamos al tercero, pero la política nacional de ciberseguridad ha sido una política de mediano a largo plazo y donde pueden haber diferencias políticas, pero no diferencias de política pública. Eso es lo que queríamos plantear. Entonces, a compartir una presentación de una ventana, me imagino. A ver, voy a revisar. Déjame para visualizarlo. Es que me pide acá, a ver, déjame ver. A ver, Pedro. Sí, lo que pasa es que tengo que reconectarme para poder compartir la pantalla. A ver, bueno, inténtalo, Pedro, inténtalo. Ya, déjeme.
A ver, Pedro. Esas son las medidas de ciberseguridad. No, fuera de broma, porque una ventana, porque me dice que para poder presentar tenía que habilitar la función. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Ahí está empezando. Ahí está, Pedro. Ya, déjame pantalla completa, a ver, déjame. Ahí está. ¿Está pantalla completa? Por favor, me confirma. Pedro, perfecto. Ya. Entonces, en primer lugar, tenemos que conceptualmente entender qué es lo que es ciberseguridad. Todo lo tenemos claro, pero cuando yo hago esta presentación a otro tipo de audiencia, siempre le menciono que esta ciberseguridad es una condición de riesgos, de amenazas, de infraestructuras, de componentes lógicos, de información, pero también de conjuntos de políticas y de técnicas para este espacio, y que no tan solo está relacionado con un ciberespacio individual, sino que también el Estado y los ciudadanos también tenemos que tener una mirada. Por eso, dentro de la ciberseguridad tenemos que tener una mirada ecosistémica, que es mixta, que es dinámica y es viva, donde no tan solo se aplica a las empresas, no tan solo a la sociedad civil, sino que el gobierno también tiene que formar parte como políticas públicas, de tal forma que este ecosistema tiene que ser impulsado y desde el punto de vista de la normativa, desde el punto de vista del impulso regulatorio, desde el punto de vista del marco conceptual, obviamente el Estado es muy relevante. Por eso cuando uno tiene una mirada ideal, digámoslo así, ideal de un mapa mental de la ciberseguridad nacional, tenemos por un lado el tema de las amenazas, por el otro lado los riesgos de los servicios que generan alertas tempranas, ciberejercicio, educación. También vemos cómo se protege al gobierno, a las operadoras de infraestructura crítica. Hablamos de una estrategia nacional de ciberseguridad, regulación de los acuerdos internacionales, ciberdefensa, lucha contra el cibercrimen, CECIT públicos. También hablamos de los talentos, del emprendimiento. Pero cuando uno empieza a analizar si esta figura ideal se aplica a nuestros países, muchas veces nos quedamos al debe en distintos aspectos. Es decir, se avanza en una y falta mucho en otro. Entonces, en Chile, desde el punto de vista de los antecedentes de la ciberseguridad, digámoslo, en principio, en 1993, Chile fue uno de los primeros países, me parece que latinoamericano incluso, que definió y estableció una ley de delito informático, en 1993. En este caso, fue uno de los pioneros, donde Internet casi no existía. Se establecía más bien una lógica de protección de hardware, más que de software, y está compuesto por 4 artículos, donde habla del sabotaje informático, espionaje informático y revelación informática. De 1993, pero el tema está en que Chile hizo esto, pero aunque ustedes no lo crean, hasta el día de hoy todavía tiene esa ley de 1993. Es decir, actualmente se encuentra vigente en Chile una ley de delito informático donde la realidad era absolutamente distinta a lo que hoy día está ocurriendo, donde existe una diversidad de nuevos delitos informáticos que no están siendo considerados dentro de de esta ley que se estableció en 1993, y en definitiva tampoco hay una adecuación de estándares internacionales. Por eso, después de 1993, el año 2001, Chile firma el convenio de Budapest, que todos sabemos que este convenio internacional de ciberseguridad, donde se habla protocolos de relaciones entre policías, donde establece ciertas figuras de delitos informáticos específicos. Sin embargo, en la lógica chilena, para que un tratado internacional tenga plena vigencia, no tan solo se tiene que suscribir, sino que se tiene que ratificar. Y ahí es donde estábamos con el problema, porque fuimos adelantados en tener esta lógica conceptual de los delitos informáticos, firmamos el convenio de Budapest en el año 2001, pero no se ratificó, sino que después de 16 años o 17 años después. O sea, pasó mucha agua debajo del puente, siguieron los gobiernos avanzando, el Estado avanzando, hasta que
y por eso yo te comento mi participación, porque yo formaba parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que fue el año que ella partió del año 2014 hasta el 2018. Entonces, cuando ingresamos, y yo estaba a cargo como viceministro de Telecomunicaciones, nos dimos cuenta, obviamente, del crecimiento de Internet, del crecimiento de las tecnologías, de todo cómo estábamos avanzando muy rápidamente en temas de medios de pago, en temas de comercio electrónico, en educación a distancia, y nos dimos cuenta que teníamos una pésima regulación de delito informático, no habíamos ratificado el convenio de Budapest y por tanto estábamos bastante al debe. Entonces, ¿qué dijimos? Firmemos el convenio de Budapest, empecemos a compararnos con países serios en materia de ciberseguridad, veamos cuáles son las medidas que han adoptado y cómo Chile también puede empezar a seguir, no reinventar la rueda, sino que empezar a mirar. Y es por eso que el año 2015 se creó un comité de ministros para la elaboración de una política nacional de ciberseguridad que logró que el 2017 hiciéramos que el Congreso ratificara, y por eso mismo se estableció entonces una política. Se dijo, va a ser el primer instrumento de una orientación del Estado de Chile respecto al tema de contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente. Fue como una declaración de principio con la ratificación del convenio. Y el 2018, bueno, ahí se presentó una modificación de delitos informáticos que en estricto rigor es la incorporación del convenio de Budapest en la legislación chilena y es el compromiso de avanzar en cuerpos normativos para el cumplimiento de esto. Y se agregan nuevos delitos como falsificación informática, fraude informático, abuso de dispositivos que no está. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, veamos el estado del arte. ¿Qué ocurre el año 2018? Y si uno mira el índice global de ciberseguridad, Chile está puesto en el lugar, en el ranking, imagínate, en el ranking del 2014 estábamos en el nivel 7 y después bajamos a nivel 9 a nivel latinoamericano, estoy hablando, pero en ranking mundial estábamos en la posición 83, es decir, empezamos a mirar que estamos a nivel latinoamericano, estábamos muy bien, los otros países probablemente avanzaban en temas de ciberseguridad, nosotros nos estancamos y bajamos en posición y dijimos, bueno, es importante tener este ranking para saber más o menos cómo evolucionan los países y cómo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a establecer medidas de ciberseguridad, la ratificación del convenio de Budapest, la generación de una política nacional de ciberseguridad, una dictación de política de ciberdefensa. Esto es súper relevante porque defensa no tenía una orientación en ciberseguridad. La creación de un delegado presidencial en ciberseguridad que era transitorio mientras no se avanzaba hasta una institucionalidad más permanente. Hubo un instructivo presidencial, es decir, el presidente dijo, bueno, en materia de ciberseguridad, dentro del Estado vamos a establecer ciertas lógicas de ciberseguridad y vamos a definir ejes estratégicos y una cartera de proyectos en materia de ciberseguridad. Pero esto abierto, amplio, para que todos los sectores, el sector, la industria, el sector privado, las ONGs, las universidades, sepan cuál era la hoja de ruta, hacia dónde queríamos avanzar, por qué era tan necesario y cómo podían también participar en la formación de esta política pública, insisto, entendiendo que son políticas de mediano o largo plazo y no tan solo son de un gobierno en específico. Y por eso que avanzamos hacia la prevención, protección y persecución de la ciberseguridad. Y es por eso que dijimos, hay que establecer una casa con una arquitectura para un sistema nacional, donde haya una cultura de ciberseguridad. De hecho, ahí les voy a mencionar cuáles fueron las medidas: protección de datos personales, protección de infraestructura crítica, o sea, conceptualmente generar CECIT o centros de respuesta de incidentes, tanto a nivel de gobierno como probablemente algunas sectoriales, y se estableció como esta lógica de base. Ahora, entonces, el fruto de haber ratificado el convenio de Budapest fue crear esta política nacional de ciberseguridad y el 2018 la política de ciberdefensa, que como elemento distintivo
En Chile, obviamente, la defensa, estamos hablando de sus Fuerzas Armadas, del Ejército, etcétera, podían, o el Estado de Chile, entre comillas, podía declarar la guerra si es que había un acto violento físico. Pero no se hablaba nada de qué pasaba si había un ciberataque a la integridad, a los intereses patrios, digámoslo así. Y se estableció con esta política de ciberdefensa algo que para mí es bastante relevante y preocupante, porque hay que mirarlo desde ambos lados, que en Chile puede tener actos de guerra, digámoslo así, puede declarar la guerra incluso si hay ciberataques contra infraestructura, intereses y obviamente que ataquen los intereses nacionales. Es decir, se abrió la compuerta a entender el ciberespacio tal como el espacio físico. De tal forma que yo decía, podríamos que no nos disparen una bala, pero nos han ciberatacado por un Estado, estoy hablando contra otro Estado o contra nosotros, y se puede generar. Entonces, se abre esta puerta y es por eso que es tan importante tener las herramientas, un protocolo correcto y obviamente entender cómo se evoluciona este tema de ciberdefensa. Otra de las novedades que nosotros hicimos, además del Convenio de Budapest, fue declarar octubre de todos los años como el mes de la ciberseguridad. O sea, en Chile es oficial que tal como septiembre, en el caso de Chile, es el mes de la patria, porque celebramos el 18 de septiembre y todo lo que significa esto, octubre fue definido por una ley que es el mes de la ciberseguridad. ¿Cuál es la intención? La intención de que ese mes se recuerde el tema de ciberseguridad, se hagan eventos de ciberseguridad, donde se genere cultura de ciberseguridad y por tanto esto forme parte del ADN de los chilenos, donde diga sí, es importante y signifique una concientización. Porque la ley es muy simple, dice, declárese el mes de octubre como el mes de la ciberseguridad, nada más. No hace ninguna obligación, no establece ninguna restricción, no establece ningún estándar, nada más que por un tema cultural que me parece, a mí, por lo menos, interesante. Dentro del instructivo presidencial, y esto pasó, lo hizo después del 2018, cambiamos de gobierno, de presidenta Michelle Bachelet a Sebastián Piñera, actual presidente, cambiamos incluso de tendencia política, pero no en la mirada de políticas públicas, y es por eso que dentro de esto él estableció este instructivo presidencial, donde estableció primero que los organismos del Estado, los órganos del Estado, dentro de la administración del Estado, tenían que tener un encargado de ciberseguridad por servicio. Es decir, se definió por obligación de un instructivo que se tenía que definir una persona por cada servicio, al menos como responsable. Después tenía que aplicarse una actualización de normativa técnica, porque estábamos muy atrasados con las normas técnicas de ciberseguridad, casi no existían. Se establecieron también obligaciones de medidas internas de ciberseguridad, revisión de las redes de los sistemas de plataformas digitales, es decir, se dijo también hagamos un levantamiento de la información porque no habíamos tenido una orientación de ciberseguridad clara a nivel de gobierno, vigilancia de análisis de infraestructura para empezar a tener una coordinación, un reporte obligatorio de incidentes, porque además se creó, y más adelante lo voy a mostrar, el CECIR de gobierno, es decir, se estableció un ente que corresponde a chequear las vulnerabilidades, establece las denuncias que pueden haber por parte de terceros, el manejar la información y compartirla, porque no es tan importante en este caso saber cómo reaccionar, sino que también compartir los eventos de ciberseguridad para evitar minimizar los riesgos respecto a otros, tener respuesta a incidentes informáticos y una gobernanza transitoria de ciberseguridad, donde va a haber un coordinador, donde va a haber, acá en Chile se llamaba como el SAR de ciberseguridad, pero un nombre más de prensa, pero era como un delegado presidencial en ciberseguridad. Entonces, el CECIR hoy día funciona. De hecho, hay una página web, cecir.gov.cl, donde llama incluso a la gente, a personas de a pie, no tan solo a agentes del gobierno, para que si ven alguna vulnerabilidad, y no tan solo en el mundo público, sino que también privado, porque se han firmado convenios de colaboración entre el mundo privado y el CECIR,
para intercambiar información, se generan boletines, se dan alertas de ciberseguridad, uno se puede registrar, le informan de todo este acontecer, busca también generar cultura y obviamente dar respuesta a los incidentes. Esto entendiendo como obviamente como un órgano de gobierno, pero que regula solo, entre comillas, a los organismos de gobierno. Pero obviamente aquí hay que tratar de ampliar la mirada. Se estableció entonces esta política nacional de ciberseguridad, se estableció que tenía que tener un lineamiento político en materia de ciberseguridad, tenía que tener este objetivo, un ciberespacio libre, abierto, seguro, resiliente. Se establecen ejes estratégicos. Se habló de que hay que mirar la infraestructura, la legislación, la difusión, colaboración internacional y el desarrollo de la industria. Es decir, se dijo, estos son los pilares por sobre nosotros tenemos que seguir una guía de ciberseguridad. Se establecen nuevos proyectos de ley como nuevo proyecto de ley de delito informático que está en el Congreso, una ley marco de ciberseguridad que se está también presentando y una ley de infraestructura crítica que al final se fusionaron y en eso se está tratando de presentar en el Congreso actualmente. La idea es establecer esta lógica de roles específicos. Y esta gobernanza provisoria, como yo le digo, se estableció un coordinador, se establecieron como algunos, por ejemplo, el Ministerio de Defensa va a tener un CECIR de defensa y una política de ciberdefensa. En el Ministerio de Interior se estableció esto de el CECIR de gobierno y algunas relaciones con sectores coordinación de los ministerios, y en el de economía, cosa que no ha funcionado muy bien, en esa parte, pero sí se han establecido regulaciones en ciberseguridad sectoriales, de tal forma que los sectores regulados han definido medidas de ciberseguridad, como les voy a mostrar más adelante. Y dentro de la agenda legislativa, insisto, esta era la presentación original del 2018 y han avanzado, estamos en el año 2021, entonces hemos visto cómo han avanzado ciertas lógicas con este alineamiento que ya ha sido consensuado. El proyecto, insisto, de una ley corta decía sobre el mercado financiero y ciberseguridad, la tipificación de los nuevos delitos informáticos, que es la adecuación del convenio de Budapest propiamente tal, donde es como una suerte al principio de copy-paste del convenio. Sin embargo, hay que decirlo, los legisladores a veces son bastante creativos y han empezado a establecer cosas que personalmente yo ya estoy fuera del gobierno, pero he seguido yendo a las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, como en este caso como investigador del Centro de Investigación en Ciberseguridad, es decir, con un sombrero académico, pero diciéndole que hay que tener mucho ojo y cuidado con el tipo de regulación, porque una cosa es adecuar un convenio y otra cosa es innovar con algunas formas procesales, sobre todo, que buscan que las policías tengan altas garantías para investigar, pero por otro lado existen figuras constitucionales como la privacidad y el derecho a mantener la seguridad privada. Pero bueno, y estas entonces son la agenda legislativa. Y obviamente se entiende que hay que también tener una mirada en infraestructura crítica, en las instalaciones, en los sistemas, aquellos que pueden afectar, vulnerar gravemente la seguridad, la salud, la integridad de las personas. Y se identifican los sectores más o menos que pueden estar afectados como infraestructura crítica y se dan algunos ejemplos: compromisos de información, interceptación, espionaje, fallas técnicas, acciones no autorizadas, fuentes de amenaza humana, etc. Entonces se presenta este proyecto de la adecuación del convenio de Budapest en el proyecto de delito informático, el 2018, después se revisa la Cámara de Diputados, pasa al Senado, perdón, vuelve al revés, pasa por el Senado, después vuelve a la Cámara de Diputados y ahora está en tercer trámite constitucional, es decir, queda muy poco o casi nada para que salga la ley de delito informático actualizada. Eso significa que desde el 2018, 2019, 20, 2 años se demoró porque había la discusión, hubo en Chile también el tema del estallido social, hubo también la pandemia, lo que atrasa mucho el trámite legislativo, pero yo siento que va a ser una adecuación
completa del convenio y también una estandarización a los estándares internacionales. Y bueno, el proyecto en sí mismo, como conceptualmente de convenio de Budapest, busca definir lo que se entiende como delito informático, sistema informático, se establecen adecuaciones, nuevos tipos penales, mejoras sustantivas. Imagínense, insisto, pasar de 4 artículos de la ley de delito informático a tener más de, no sé, como 20 me parece, pero que además modifican cuerpos procesales, modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal, establece incluso responsabilidad penal a las personas jurídicas, es decir, también las personas jurídicas, no tan solo las personas humanas, digámoslo así, pueden ser responsables en materia de delito informático. Y bueno, este es el escenario actual, es simplemente para que sepan que estas son la ley actual que tiene solo 4 artículos y que además su penalización era baja y muy sencilla. Y aquí hay algunos cambios, estos son algunos ejemplos, esto es un tema ya más de abogado, pero es importante saber cómo han aumentado, incorpora falsificación, fraude, abuso de dispositivos y modificaciones en técnicas de investigación, porque se solicita ahora, estas partes, insisto, estas cosas son novedades chilenas, el convenio europeo a la chilena que son medias cuestionables, porque por ejemplo, acá se está dando pie para que el Ministerio Público pueda exigir la preservación provisoria de cierto tipo de información digital a proveedores, por ejemplo, de servicios, y después exigir copias de comunicaciones y hacer intervención en las comunicaciones. Esto ya es una conversación más profunda para poder entenderlo, pero es una suerte derivada del convenio de Budapest. ¿Qué es lo que ha pasado también, además del convenio de la aplicación de la ley o del proyecto de ley? Es que sectorialmente se han establecido políticas y normativas de ciberseguridad. En el caso, por ejemplo, del banco e instituciones financieras, la entidad reguladora, que es como una superintendencia que se llama, que antes era Superintendencia de Banco de Valores y Seguros, ahora se llama CMF, que Comité de Mundo Financiero, no me acuerdo cómo se llama específicamente, es la Comisión para el Mercado Financiero, esa es la entidad reguladora, estableció el 2020 una normativa que rige para todas las organizaciones reguladas. Y se estableció obviamente esta estructura, con aspectos de gestión, con temas de desarrollar actividades para identificar y controlar, monitorear los riesgos de seguridad, gestión de infraestructura críticas en ese tipo de sector regulado y además elementos de reportes, con obligaciones y con sanciones en caso de incumplimiento. Es decir, no estamos esperando solamente que haya una regulación general de delito informático, sino que sectorialmente hoy día ya existe en Chile que los bancos e instituciones financieras tienen normas específicas de ciberseguridad definidas por este regulador. Después se aplicó lo mismo en los estándares del sector eléctrico, es decir, el coordinador eléctrico, en este caso, el otro regulador eléctrico, señaló que se establecieron requisitos de medidas de control, de resguardo de la información, ciberseguridad informática, aplicable al sector eléctrico para proteger las instalaciones y los activos informáticos contra amenazas que pueden poner en riesgo la seguridad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Se establecieron estándares específicos, es decir, hubo también una mirada adecuada a esto. Y después se aplicó también lo mismo, pero para el sector de telecomunicaciones. Es decir, se aprueban las normas técnicas sobre fundamentos generales de ciberseguridad para el diseño, instalación y operación de redes y sistemas de telecomunicaciones. Es decir, dijimos, en vez de esperar una ley marco de ciberseguridad que establezca ciertas regulaciones y les den atribuciones a los reguladores para que establezcan esto, dijimos, no, empecemos a establecer medidas específicas, claras, precisas, coherentes y más o menos funcionales entre ellas. Es decir, la lógica de qué se entiende por ciberseguridad en el sector eléctrico es muy similar a lo del sector de telecomunicaciones y a otros sectores. La lógica de los tiempos de respuesta, la lógica de informar de incidentes o de definir qué es lo que es un incidente a reportar, también está establecido. E incluso es más,
ahora se estableció una regulación de ciberseguridad en casinos de juego. O sea, se ha establecido también que la superintendencia, porque hay una superintendencia de casinos de juego, definió a estos organismos regulados, que son los casinos, medidas de ciberseguridad. O sea, hasta ese nivel se han aparecido este tipo de regulación. Y finalmente, el presidente Sebastián Piñera ahora, recientemente, después de tener esta lógica provisoria de gobernanza con este delegado presidencial, que no hizo mucho, la verdad, tengo que decirlo, podemos decir que ahora va a crear una institucionalidad. Y mandó hace muy poco, estoy hablando hace menos de un par de meses, un mes, un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y de hecho nosotros miramos mucho el modelo español, INCIBE, donde ellos establecen una agencia que regula, que es autónoma, que no es tan solo de chequear estándares, sino que también de promoción. Tiene una figura que a mí personalmente me agrada mucho porque esto no pasa solo por los técnicos, por los profesionales, pasa por los ciudadanos de a pie. Todos sabemos que el eslabón más débil de ciberseguridad somos las personas. Entonces, la idea de esta agencia es para prevenir y combatir delitos informáticos, establecer un avance, gobernanza, y se nutre con la experiencia acumulada por el CSIC de gobierno. ¿Y esto qué implica? Insisto, una consolidación. Y a pesar de que este gobierno termina ahora, porque las próximas elecciones van a ser en noviembre, faltan 2 meses, y entra en marzo, yo estoy seguro que obviamente el próximo gobierno, independiente del color político, va a dar continuidad a políticas como estas, porque podemos tener grandes diferencias, las tengo con este gobierno, pero en este tipo de medidas yo estoy completamente de acuerdo y por tanto las continuamos y va a pasar. Y en conclusión, si ahora empezamos a revisar, esto fue en junio, cómo hemos evolucionado a nivel de puestos con el mismo estándar o el mismo criterio que tuvimos el 2018, es decir, la radiografía del 2018 y la radiografía del 2021, bueno, al menos hemos subido en ranking. De hecho, pasamos al nivel 7º dentro de la región. Creemos que todavía tenemos mucho que avanzar, pero obviamente esto nos muestra que la ruta que hemos tomado ha tenido algún resultado, al menos en indicadores internacionales, y obviamente pasamos también, en este caso, al puesto 74 a nivel mundial y 7º a nivel latinoamericano. Esto es importante porque obviamente nos sirve de métrica. Y esa es, por tanto, la lógica de presentarles esta presentación. Muchas gracias. Y ahí están mis datos de contacto por si quieren buscar Twitter y mi página web. Pedro, querido, muchas gracias por tu disertación. Nos has dado un panorama de lo que ha sido tu gestión de gobierno en Chile, de los logros que has conseguido de unir a tantos entes que importan en la ciberseguridad y en la ciberdefensa, tarea que tenemos por delante acá en nuestro país. Tengo una pregunta de un amigo tuyo, de César Cicercia, que la pregunta es esta: ¿los cambios de gobierno trajeron aparejados cambios de enfoques destacables sobre la ciberseguridad nacional? No. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se estableció al fin del gobierno de la presidenta Bachelet, porque imagínate que la presidenta empezó el 2014, nosotros empezamos a trabajar en generar esta política de ciberseguridad, se ratificó el 2017 y dejamos las bases de este documento que era como la proyección. El 2018 llegó el nuevo gobierno y lo primero que dijo es: vamos a revisar la política de ciberseguridad. Pero como habíamos trabajado con los mismos actores, digamos, de la industria, de la academia, del sector de la ONG, este gobierno dijo: bueno, ¿para qué reinventar la rueda? Continuemos. Solo hagamos algunos cambios específicos de nuestro sello, como por ejemplo definir a este delegado presidencial, porque antes había como un comité de ministros, pero son cosas cosméticas que no afectaban ni alteraban
la hoja de ruta que se había definido. Y es por eso que se establecieron estos proyectos de ley y definiciones, y estoy seguro que el próximo gobierno va a continuar, porque yo puedo tener, insisto, diferencias, pero en esta cosa yo siento que no nos hemos perdido como Estado, en decir la importancia de la ciberseguridad, porque además Chile tiene altos índices de conectividad digital. Somos uno de los países mejor conectados, digamos, latinoamericanos, donde también tenemos alta tasa de acceso y de calidad, entonces, y también de uso de tarjetas de crédito, y también de comercio electrónico. Entonces, es tan relevante que no hay espacio para caprichos políticos. Perfecto, Pedro. Y una última pregunta de mi amigo Manrique González Avellaneda, uno de los expositores del día de ayer. Te dice, excelente ponencia, y dice, ¿cómo considera Chile trabajar para las próximas elecciones el tema de los ataques de ciberinfluencia? Sí, mira, de hecho pasa que, o sea, paralelamente, además de esta política de ciberseguridad, existen otro tipo de vulnerabilidades que se pueden generar. Estamos hablando de las fake news, por ejemplo, el tema de evitar la injerencia en las elecciones por parte de plataformas o la predeterminación de conducta. Entonces, también, bueno, ha habido una autogestión de estas grandes plataformas. Facebook ha establecido un control respecto al tema de publicidad, de gasto electoral, hay todo un sistema, pero también hay una lógica de avanzar hacia la regulación de las redes sociales. De hecho, en Chile se estableció un proyecto de ley que está buscando eso, e incluso hay una cosa más evolucionada, pero que está avanzando, que Chile quiere ser el primer país del mundo en que se establezca constitucionalmente la protección de los neuroderechos. Es decir, se estableció, o sea, se va a establecer porque ya pasó, ya está avanzando en segunda fase, en donde, en términos muy estrictos, no se va a permitir que se hackee el cerebro de las personas en Chile. Eso es como conceptualmente, es decir, que no existan dispositivos, tendencias, tecnologías que puedan hacer que el pensamiento de las personas cambie, ya sea con dispositivos. Mire, es una cosa muy novedosa, pero que ha marcado la ruta de los neuroderechos, que también está relacionado en cierta forma con temas digitales y con temas de ciberseguridad. Entonces, piensa que Chile ha sido innovador, por ejemplo, en la ley de neutralidad de la red, en materia de telecomunicaciones, en la ley de delito informático inicial, después en una adecuación del convenio de APS y la estructura que vamos evolucionando, ahora en neuroderechos, y estamos todo esto en un cambio constitucional, pero que yo siento que va a continuar con esta lógica porque, insisto, las hojas en blanco no es que sea absoluta, sino que hay una tradición republicana y ahora entendiendo a Chile en el mundo que no podemos descuidar. Bueno, Pedro, brillante tu exposición. Desde la Facultad de Ingeniería del Ejército acá en Argentina, te agradecemos tu participación y tu buena predisposición en haber aceptado la disertación. Seguimos en contacto y te voy a poner en contacto a un Marco Sal por el tema del convenio. Así que muchas gracias.